que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee, porque el autor es el Espíritu Santo. Alguien le puede decir, pero es que también los hombres lo escribieron, pero estos hombres fueron guiados y fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aprenda. Y de los 66 libros que tiene la Biblia, ni uno solo contradice a otro, ni uno está en contra del otro. Todos los libros tienen armonía y se escribió en un periodo de 1500 años. Lo escribieron reyes, profetas, sacerdotes, campesinos, y todos ellos, como lo hicieron bajo inspiración divina, no hay mistura de error u omisión. Es decir, la palabra de Dios está completa, no es necesario que se le agregue nada. Cuando escuche que apareció el evangelio de Judas, de Mateo, no haga caso, no existe, no hay tal cosa. Tenemos 66 libros en la Biblia inspirados por el Espíritu de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Me gustó una versión que escuchábamos en estos días. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de la boca de Dios. El logos es lo que usted tiene, la palabra escrita. El rema es cuando esa palabra se hace vida, aquella mañana, aquella tarde, en aquella situación donde usted está triste y de repente quiere que Dios le hable, y abre la Biblia y parece que hay una palabra ahí que resalta. Ese es el rema. Es una palabra que se está haciendo vida y usted sabe que esa palabra es para usted. ¿Le ha pasado? Entonces usted es cristiano. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra logos y te suplicamos, papito lindo, por el rema, que la palabra hoy se haga viva. Tú eres santo, eres poderoso, te bendecimos, te amamos. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, reconociendo que por tu misericordia no hemos sido consumidos y que estás cercano a todos los que te invocan de verdad. Gracias porque siempre nos hablas, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que harás todo lo que tienes que hacer en nuestra vida. Redarguye, reprende, enseña, Espíritu Santo. Redarguye aquellos corazones que han caído en un letargo, en una incredulidad, en un conformismo, y permite que hoy podamos contemplar nuevamente tu hermosura, sabiendo que tú eres el Dios viviente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Salmo 91. Vamos a leer nada más el versículo 1 para que después nos sentemos, pero no cierre la Biblia porque casi quiero exponer todo el capítulo. ¿Cómo dice el versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Puede sentarse en esta hermosa mañana. Siempre damos como una de las lecturas sugeridas para la vida del cristiano, es precisamente el Salmo 91. El Salmo 91 lo escribió el rey David. Y el rey David, en este salmo tan precioso, ¿cuántos ya se lo saben de memoria? A veces nos hemos aprendido de memoria, pero es importante escudriñarlo. Siempre damos como sugerencia, ¿verdad? Si siente como que está teniendo muchas pesadillas, como que lo pesa, no sé, algo raro siente cuando va a dormir, pues antes de eso lea el Salmo 91, léalo en voz alta, y créalo, porque la palabra de Dios es poderosa. Hay personas que no conocen a Dios y luego dicen: no, si compré una Biblia preciosa, grandota, me lo dieron en pagos, doy 20 pesos semanal, dice, pero una Biblia enorme, y tengo abierta la Biblia en mi casa. Y yo le digo: ¿y de qué sirve que tenga la Biblia abierta si no la lee? Lo importante es leerlo y también creerle. U otros, cuando escuchan ruidos, como que arriba en sus azoteas escuchan ruidos y no sé qué tantas cosas, agarran la Biblia y le hacen así, le enseñan así, para ver si se va el espanto, dicen, el mal espíritu. No va a pasar nada, porque solamente les está teniendo la Biblia, tanto la Biblia abierta como en su negocio, hacerle así para que se vaya el espanto, es solamente fetichismo. Usted rebaja la Biblia como si fuera un fetiche. ¿Sí me explico?
como un amuleto para ahuyentar los malos espíritus o para la buena suerte, y esto no es así, porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la poderosa e infalible palabra de Dios. La Biblia dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, de tal manera que la palabra es Dios mismo. Y el rey David está hablando aquí: el que habita el abrigo del Altísimo, ¿cómo dice? Vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Hoy quiero en esta mañana enseñarles la diferencia entre vivir bajo la sombra de Dios y correr hacia la sombra de Dios. Son cosas muy diferentes. Las personas que hemos aceptado a Cristo, ¿cuántos ya tienen a Cristo? Y si aún no lo tiene, yo le invito que lo reciba. Nosotros los cristianos tenemos la harta obligación de vivir bajo la sombra del Señor. Pero yo estaba analizando precisamente, desde anoche y hoy, mientras me preparaba para venir a la casa del Señor, estaba analizando la vida en Cristo. Permítame poner esta comparación. La vida en Cristo es como la mafia. Si usted entra a la mafia y se sale, se muere. Igual es en Cristo. Si usted entra a Cristo y se sale, ¿qué cree? También se muere. Y yo decía, entonces la vida en Cristo es también como cuando estamos a dieta y tenemos una dieta rigurosa y ejercicio. ¿Han escuchado hablar del famoso rebote? Ay, ni que fuera pelota, rebote. No, si saben a qué me refiero en cuanto a dietas. El famoso rebote. No, de nada sirve que bajas 10 y luego pum, rebotas y te vas a 20 kilos arriba. Y yo me quedé pensando en el famoso rebote. Si nosotros tenemos una disciplina de dieta, de suplementos alimenticios, de ejercicio, obviamente bajamos de peso. Pero hasta hoy no existe ninguna pastillita milagrosa que te baje de peso sin hacer ejercicio y sin guardar dieta. Ahora, pero si entonces yo tomo mi suplemento alimenticio, hago ejercicio, cuido mi alimentación, entonces bajo de peso. Ahora, para mantenerme en ese peso ideal, por ejemplo, dicen que si usted mide unos 60, máximo debe pesar 60 kilos. El problema es que a veces medimos unos 70 y pesamos 100, entonces ya estamos en problemas. Entonces, cuando usted se mantiene en su peso, pero tiene un precio, porque usted está cuidando su alimentación, tomando mucha agua, haciendo ejercicio, principalmente cuidando la alimentación. Pero ¿qué sucede si usted se descuida y dice, no, pues no bajo, y que esto y que lo otro? Más las mujeres se desesperan rápido. Ya voy a comer chicharrón con pelo, voy a tomar mi Coca-Cola, y empieza, se descuida. Entonces viene el famoso rebote. Y al rato aquí ya parecíamos varitas de nardo, ¿verdad? Bien cinturitas, y de repente a la alza. Y ¿sabe qué? Yo me puse a pensar que igual es en Cristo. Dejó sus antiguos pecados. Cristo le perdonó sus antiguos pecados, lo rescató del mundo. Qué lindo, hizo frutos de arrepentimiento. Pero si ese cristiano o esa cristiana no permanece bajo la sombra del Omnipotente, va a tener un rebote. Por eso el Señor dijo, bueno les hubiera sido no conocer de la palabra, que después de haber conocido volverse atrás. Y eso de los 7 espíritus peores que vienen y cosas peores hace el hombre y la mujer después de haber conocido a Cristo. Es muy diferente, por ejemplo, que usted va caminando bajo el sol y tiene mucha sed y ya no ve las horas de llegar a un árbol frondoso tan rico que es una sombra en medio de el calor, y usted llega ahí en esa sombra y dice, pensé que no llegaba, no soportaba el sol, esta sombra está tremenda. Pero ¿qué pasa si usted encuentra abajo de ese árbol a una persona que vive ahí? Dice, oye, vienes todo sofocado, vienes sudado, vienes con sed. Y a diferencia del hombre que estaba viviendo o que estaba allá abajo de ese árbol, ese hombre está fresco, ese hombre está seguro, ese hombre está tranquilo, porque está viviendo bajo una buena sombra. De hecho, hay un proverbio popular que dice, al que buen árbol se arrima, y te diré quién eres. No está confundiendo. Al que buen árbol se arrima,
Buena sombra le cobija. Es bíblico. Muy diferente es estar bajo la sombra del Señor a correr ya por necesidad, porque hay muchos que conociendo al Señor se retiraron, dejaron de tener comunión con Dios. Muchos viniendo a la iglesia pierden su comunión con Dios, de veras. Y muchos fuera de la iglesia pues la pierden con mucho más razón, porque pierden comunión con Dios y aún con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, cuando usted ha creído al diablo, que el Señor lo reprenda, que le dice está solo, y usted dice me siento solo, como que nadie me apoya, nadie me quiere, ni mis hijos, ni mi esposo, ni nadie, es una señal que usted no está viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tiene miedo a la muerte, cuando una mañana se pone a pensar, y si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y si me muero, ¿dónde me voy a ir? Y la deuda, calentamiento global y tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Cuando empiezan a venir miedos, temores, recibió una amenaza y a usted le da miedo y no sabe ni qué hacer, es una señal de que usted no está bajo la sombra del Omnipotente. La persona que habita bajo la sombra del Omnipotente, dice la Biblia, que está seguro como un león, está confiado. Dice la palabra de Dios, y tómenla, dice: ninguna adversidad le acontecerá al justo. El justo, el Hijo de Dios, no va a recibir llamadas que le digan, ¿sabes qué? Ya se accidentó tu hijo, se murió tu mamá, se murió tu hermano en combate. No, el Hijo de Dios va a estar quieto y reposado bajo la poderosa sombra del Dios Todopoderoso. Ahí va a estar tranquilo, seguro. Claro que sí, pueden venir amenazas, pueden venir miedos, pero tu confianza está en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Dimas. Aleluya. Personaliza a ese Dios, ponle ahí tu nombre, que no solamente diga Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también es tu Dios. Por eso les digo, es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Dimas. ¿Cuántos tienen a ese Dios? ¿Sí? Entonces, muy diferente. Y qué bueno, hágalo. Si ya está fuera de la sombra y está pasando el Niágara en bicicleta, corra a la sombra del Señor. Pero es mejor estar bajo la sombra del Altísimo, porque ahí Dios nos va a guardar en todo tiempo. Fíjese que escuchaba a un predicador, es un maestro de la palabra, muy, muy centrado, es uno de los pocos hombres que admiro en la palabra, porque es muy profundo. Y él decía, y yo vi en este hombre muchísima humildad al decir esto. Dice: miren, cuando alguna noche no oro, al otro día cuando despierto amanezco con miedos, miedo de todo. Yo creo que hasta se pasa una cucaracha, le da miedo. ¿Qué pasó ahí? No oró, como que se salió un ratito de la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros podemos decir: si a este hombre de Dios le pasa, ¿cuánto más a nosotros? Cuando usted deja de orar, de leer la Biblia, de creerle a Dios, usted empieza a salirse de la sombra del Omnipotente y empiezan los temores, los miedos, empiezan los fracasos. ¿Se da cuenta qué importante es estar bajo la sombra del Omnipotente? Si usted es una dama y es cristiana, en esto se conocerá el amor de usted hacia Dios. Porque hay muchas damas que, como el marido, cuando el marido no viene a la iglesia, tampoco ellas. Y uno dice: ¿y ahora qué? ¿O su marido es su salvación o es Cristo? También pasa caso contrario. Si la mujer no va a la iglesia, él tampoco. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Es que no fue mi mujer. ¿Y qué? ¿Con sus pies va a caminar o qué? No, es que no me bañó, como ella me baña pues para ir al culto. Triste su vida. Es importante hoy más que nunca, hermanos, permanecer bajo la sombra del Omnipotente. Que a pesar de los problemas y las situaciones, y a pesar de que vivimos en México lindo y querido, nosotros podemos decir: aleluya, vivo porque Cristo vive. Amén. Que usted pueda estar fresco, tranquilo, seguro en el nombre del Señor. Pues para ser de Chiapas creo que ahí la llevo. No, olvídese de eso.
usted es ciudadano del reino de los cielos. Su credencial es del tercer cielo. No es INE, no es IFE, es tercer cielo. Amén. Es TC, tercer cielo, no es del INE ni del IFE. Aleluya. Ustedes y yo tenemos que aprender esto, hermanos, a confiar en el Señor. Hay un termómetro fácil para saber si usted está bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo toma los problemas? Cualquier problemita, voy a echar trago, me voy a marihuanear, me voy a ir con la pánfila, me voy a ir con... No, tranquilo, tranquilo. Es señal que no estás bajo la sombra del Señor. Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente es diferente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Grabes eso en su mente. Es muy diferente vivir bajo la sombra a correr a la sombra. Yo le recomiendo que no corra a la sombra, mejor viva bajo la sombra de Dios. Y si ya se salió, ahí sí le recomiendo que corra inmediatamente y diga, papito lindo, aquí estoy. Porque si usted se regresa al mundo y aunque tenga todo lo material, pero le va a hacer falta a Cristo, su vida va a ser infeliz. Usted tiene que vivir bajo la sombra del Señor. No ponga su mirada en nadie ni en nada. ¿Me está escuchando? No ponga su mirada absolutamente en nadie. Si usted puede buscar 1000 iglesias y usted ninguna iglesia, algunos han concluido en esto, dicen, ninguna iglesia está en la voluntad de Dios. Casi dicen, solo yo estoy en la voluntad de Dios. No, la iglesia está compuesta de seres humanos imperfectos. Aquí es un taller donde el Señor nos está trabajando, nos está puliendo. ¿Me explico? Algo te va a caer mal de tu hermana, algo te va a caer bien de tu hermano, pero lo importante es seguir adelante, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo importante. ¿Podemos poner el verso 2? Vámonos rápido. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El castillo también es una torre. Por eso esta iglesia, mire, originalmente yo le había puesto otro nombre, que hoy ya me da pena decirlo. Y el Señor me dijo, no se llamará así. Esta iglesia, el Señor le puso nombre directamente. Se llama Torre Fuerte. Proverbios 18:10, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, ahí habla de la justicia del Señor. Correr hacia la justicia de Dios. Mi Dios, en quien confiaré. Verso 3, vamos rapidito. Él te librará, ¿de qué dice? Del lazo del cazador y de la peste destructora. Escuche, el inicio es estar bajo la sombra. Si usted está bajo la sombra, es difícil que el cazador lo case. Porque el cazador viene todo así como que vio el sol y viene todo. Y no sé si se ha dado cuenta que cuando usted viene de la luz hacia donde está la sombra, no se nota bien qué hay ahí hasta que ya usted se acostumbra a la sombra. Sí, ¿verdad que sí pasa? Entonces cuando el cazador entra ahí a buscarlo, usted ya va a estar arriba del árbol, no hay ningún problema. Nosotros los cristianos, y los siervos principalmente, Dios nos llamó a ser pescadores de hombres, no cazadores. Todos los que están aquí en Torre Fuerte están porque Cristo los ha traído. Yo no acostumbro sacar de una iglesia personas. Si vienen de otras partes para acá, bienvenidos, Dios los habrá traído. Pero que yo sea cazador, que Dios me libre. Hay iglesias que están en festín, qué bueno. Vinieron de tal iglesia, vengan, suban a la alabanza, ya prediquen, ya no saben qué hacer, casi les prenden vela. Tranquilo. Si antes de subir a alguien a esta plataforma hay que ver cómo están con Dios, cómo está su vida espiritual, si no, ¿qué va a ministrar al pueblo? Pero ahí se conocen los Nimrod. Nimrod era un descendiente más o menos como bisnieto del patriarca Noé. Y dice la Biblia que Nimrod era poderoso cazador. Entonces actualmente el espíritu de Nimrod en eso trabaja. Está cazando tu alma. Mire, los de pare de sufrir, si usted se da cuenta, no hablan de Cristo, no hablan de arrepentimiento, no hablan de salvación. Solamente hablan que Dios te va a dar 10 carros, 7 mansiones y mucho dinero y te va a sacar de tus deudas. Claro que Dios puede hacer eso, pero lo importante es la salvación de nuestra alma. Entonces algunos son cautivados y dicen, no, es que pues en la iglesia Dios no me prospera, ni porque diezmo. Si está diezmando y no está siendo prosperado, cheque. Es que soy prostituta y diezmo y Dios no me prospera, pues ¿cómo?
Es que vendo droga y diezmo y Dios no me prospera. Pues ¿cómo? El precio de un perro y de una prostituta no sería aceptado, dijo el Señor. El que le entienda. Pero si Dios ha prometido que te va a bendecir, te va a bendecir. Tenlo por seguro. Y aquí hay muchos que son benditos por Dios y están prosperando y van a seguir prosperando porque están haciendo las cosas como Dios quiere. Aleluya. Que de tu trabajo, de tu salario, tú seas fiel a Dios y Dios te va a bendecir. Entonces Nimrod es poderoso cazador. ¿Se infiltrarán Nimrods de repente en la iglesia? Cazador. Sí, mamita chula, que mira que esta palabra me enseñó el Señor, y se embaucan 2 o 3 que se dejan cazar y se los llevan. Pero el que habita al abrigo del Altísimo no le pasa eso. Dice: hey, momento, está bueno, me estás enseñando a tocar un instrumento, me estás enseñando la palabra, pero eso que tú estás haciendo no es de Dios, porque Dios no me llamó para ser cazador. Dios me llamó para ser pescador. ¿Vieron el drama que hubo hace rato? Hay una gran necesidad, mucho alcoholismo, mucha gente que está perdida. Vayamos y prediquémosle a esa gente que está perdida, hermano. Torre Fuerte no ha crecido en base a personas que saquemos de las iglesias. Es a base de evangelismo, de los encuentros, los tabernáculos, las reuniones familiares. Estamos tirando la red. Lo menos que va a pasar es que hayan peces en el nombre del Señor. Entonces, morando bajo la sombra del Omnipotente, tú no permitirás que te roben tu alma, que te casen. Mucha atención. El cazador llega con palabras suaves, sutiles. Eso no es de Dios. Pero los que están fuera de la sombra del Señor, a la luz del sol, fácilmente serán cazados. El que está bajo la sombra del Altísimo permanecerá hasta la venida de Cristo. Verso 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No recuerdo bien en qué fecha, si usted me puede ayudar. No sé si fue en el 90 o en el 91, cuando fue la guerra en el Medio Oriente contra Irak. El ejército multinacional, es decir, muchos países se unieron. Yo recuerdo que estaba en la prepa y estaba atento a la radio, y las fuerzas multinacionales decían: nada más le quedan 2 horas a Saddam Hussein para que se rinda, le quedan 40 minutos, le quedan 5 minutos, le queda 1 minuto 0, empieza la guerra. Se llamó tormenta del desierto. Y las fuerzas multinacionales, cuando pelearon contra Saddam Hussein tenía un poderío militar terrible. Yo recuerdo que las fuerzas multinacionales tenían unos 200 aviones, Saddam Hussein tenía 220. Las fuerzas multinacionales tenían 2000 tanques de guerra, Saddam Hussein tenía 1900. O sea, estaba un poderío militar terrible. Y no recuerdo si fue en el 90 o 91, cuando fue tormenta del desierto en Irak. Esa vez no pudieron capturar a Saddam Hussein. Hace unos años sí ya le dieron crán, pero en esa ocasión no lo capturaron. ¿Sabe por qué? Porque este ingrato hizo un refugio antiaéreo, antiatómico. ¿En qué consistía? Mandó a ingenieros que perforaran en la tierra, y muy abajo él hizo un búnker. Ahí tenía aire acondicionado, tenía agua, tenía alimentos para muchos años. Entonces, cuando las fuerzas multinacionales bombardearon sobre su casa, sobre donde se creía que él estaba muy hasta abajo en su búnker, tomando su agua de coco con popote y hielo, tranquilo, mientras afuera estaban los bombardeos. En esa ocasión no pudieron capturar ni hacerle daño a Saddam Hussein. Tenía un refugio antiaéreo, antiatómico, anti todo. Y esta historia lo escuchó un cristiano, y el cristiano dijo: yo tengo un refugio mejor que el de Saddam Hussein. Y la persona le dijo: ¿y de qué está hecho tu refugio? ¿De acero, de diamante o de qué? Y el cristiano le dijo: mi refugio está hecho de plumas. Le dice: oye, no inventes, ¿cómo de plumas? ¿Que una pluma que va a aguantar un ataque aéreo? Y a él le citó precisamente el Salmo 91:4: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
El que lee, entienda. El que lee sabe de qué estamos hablando. Porque los hijos de Dios estamos bajo las alas del Señor. Por eso, hermanos, es importante que usted compruebe que está bajo la sombra del Altísimo. No se salga de las alas del Señor. Jesús un día lamentó sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que matas a los que te son enviados. Y Él está hablando de parte de Dios Padre, pero Él mismo es Dios, pero hecho carne. Dice: ¿cuántas veces, oh Jerusalén, Israel, quise tenerte como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Ha visto ese fenómeno, una gallina con pollitos abajo? Hasta se acomoda la gallina y los pollitos, qué rico, lo sienten abajo de la mamá. Y puede ser que esa mamá el siguiente mes ya está en la olla con epazote y chile, ¿verdad? Un caldazo. Y los pollitos se sienten, dicen, qué rico, qué padre, aquí con mi mamá estoy seguro. Y es una gallina. Pero era una metáfora que el Señor usó. No hay mejor refugio, ni siquiera de Saddam Hussein, porque ya ve que años después sí se lo tronaron. De ahí de su refugio lo sacaron, de la barba lo sacaron. Hay un refugio mejor que ese, y son las alas del Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos. Dios, ahora suelto una palabra: Dios guarde tu casa y tu familia de brujería, de hechicería y de cualquier cosa que los enemigos han querido lanzar contra tu vida. Verso 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Tenemos que habitar, hermanos, bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Aunque te lancen maldiciones y digan que por tu casa, como vives bien lejos, pasa la Llorona y la bruja del 71, que pase quien pase, no tocarán tu casa. Fíjese que estamos platicando con Emma. Aquí anda Emma. Hace como un mes, ya ven que el mes de septiembre fue un mes de mucha tribulación. Uno de nuestros pastores hijos diagnosticado dengue, y fue un dengue no al grado de hemorrágico, porque Dios tuvo misericordia, pero es un dengue que por muchos días, fiebres de 39.5, 39.5. Me da risa cuando uno dice: el niño tiene temperatura. Pues qué bueno que tengamos, no tuviéramos temperatura, tuviéramos tiesos. Una cosa es tener temperatura y otra cosa es tener fiebre, el que le entienda. Entonces estuvimos orando por el bebé de 2 años y medio, y de repente se nos pone mal Janita, la niña de Emma y Gaby. Y le hablaron allá de su tierra, de un pediatra. Pero le digo: bueno, a ver, tráiganme para acá, vamos a orar. Creo que estaba un Timoteo y su prometida. Le digo: vengan a ver el poder de Dios. Hicimos una oración. Todas, y aquí está Emma y lo hemos platicado, todas las características que daba el médico indicaba un dengue, y un dengue hemorrágico. ¿Será casualidad vos que de repente te dicen que nada más es una infección estomacal? Y se consideraba el caso grave. ¿Y cómo cambió el diagnóstico de un dengue casi hemorrágico a una simple infección estomacal? Y 2-3 días después la niña ya estaba yendo al kinder, como si nada. Yo dije: wow, ¿qué creen que pasó ahí? Si el pediatra experimentado está dando un diagnóstico, todo parece indicar es un dengue, y chance ya está hemorrágico, a que digan: es una diarrea. Cualquiera va a decir: prefiero la diarrea. Recíbala, pero no reciba el dengue en el nombre de Jesús. Eso no es normal. Yo le decía: ¿sabes qué? Dale la honra y la gloria a Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él puede cambiar el diagnóstico. Él puede cambiar el diagnóstico. Hoy mismo hay una pareja que incluso son de otra cobertura. Un matrimonio, ya están pastoreando. Y cada vez que me ven, o a mi esposa, ay, pastores, gracias, porque esta mujer hace muchos años tenía piedras en los riñones,
y corroborado por 2 o 3 médicos, el diagnóstico el mismo. Va al encuentro y en el encuentro se entrega al Señor, y ¿qué cree? El Señor la sana. Y no es pecado ir con el médico después, porque es para ratificar que Cristo tiene poder. Va otra vez y otra vez el diagnóstico totalmente limpio. En aquel tiempo, hace 12 años, le cobraban unos 60,000 pesos por la operación de quitarle las piedras de los riñones. No gastó absolutamente nada. Cristo le quitó las piedras que tenían los riñones. Y ahí está el testimonio. Porque no vamos a andar platicando cosas de, ay, fíjense que en Europa, que en África. No, pasó aquí. Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Vivimos bajo esa sombra constantemente. Fíjense que en lo personal yo me aflijo mucho. Porque digo, Señor, yo no quiero estar fuera de la sombra. Ya me falta orar, ya me falta leer la Biblia, oír una palabra. No podemos estar sin eso, sin ir a la presencia de Dios, estar bajo su sombra. Es muy importante. Antes que usted salga a trabajar, encomiéndese a Dios. Y el pueblo de Dios dice, ¿y el cristianazo? No se olvide salir a la calle sin la cobertura del Señor. Va a salir a la calle, asegúrese que usted se lleva el paraguas, por ver la sombra de la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la presencia del Señor. ¿De acuerdo? No salga al trabajo, no salga a la calle si no lleva eso. Nosotros cuando vamos a viajar con la familia, días antes siempre oro y todo, pero tenemos este hábito. Y siempre, tomando autopista, tomando carretera, cualquiera de mis hijos o mi esposa, digo, la oración, y específicamente oramos por el viaje ya en carretera. Nos cercioramos que estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. ¿Me permiten platicarles algo más? Bueno, aunque no me lo permitan, lo voy a decir porque estoy bajo unción, aleluya. Un siervo de Dios venía con toda su familia en la carretera. Él dice que clarito vio en una de las curvas que no venía ningún carro y rebasó un camión grande. Pero al momento de rebasar, le sale de frente y a todo lo que da el motor un tráiler. Imagínese usted, ¿qué podía hacer? Ya no podía integrarse a su carril, sino que de frente al tráiler y con todo. Él nada más invocó el nombre de Dios. ¿Sabe qué pasó? Literalmente él y su familia vieron una mano enorme que estaba deteniendo el tráiler y él pudo librarla. Eso solamente Dios lo puede hacer, hermano. Eso sí le digo, no tiente al Señor, pero cuando sea necesario, Dios lo va a librar. A mí me gustan mucho los aviones. Tengo coleccionados varios. Esta semana compro porque no hay originales, nada es de plástico. Compré una réplica del Airbus, creo que se llama. Es de 500 pasajeros. Es el que son de vuelos transcontinentales, el que lleva de México a España o a Francia. Ahí van 500 almas. No sé quién le platicaba, que me preguntaba, ¿y ese avión? Le digo, en este avión caben 500 personas. Y yo lo empecé perdón hermanos, a veces me acuerdo de mi niñez o no tuve infancia, una de dos. Y lo estaba volando así, y dije, qué tremendo, que tiro así. Ay, pastor, usted sí, a mis 40 y tantos, sí, amén, lo confieso. Dije yo, ahí van 500 almas, y me acordé cuando nos ha tocado viajar con toda la familia. Ahí va Dimas Bravo y su familia, 500 almas. Una de las veces que íbamos a viajar y yo recuerdo que pedí oración con ustedes, la iglesia, pasamos acá, los pastores de zona oraron por mí, con toda la iglesia. Y me acuerdo que una joven que está aquí con nosotros, de ahí me dijo, apóstol, no se preocupe, Dios está en esto, porque yo pude ver un avión volando de noche y una mano poderosa que lo estaba sosteniendo. Dije yo, eso es todo. Porque dije, es de Dios, porque la muchacha no sabía que íbamos a volar de noche. Y yo decía, este avión tal vez pesa 650 toneladas. Cuando usted viaje, no importa cuánto pese, si es barco o si es tren, si usted está bajo la sombra del Omnipotente, Dios va a guardar. Ese avión no se va a caer porque la mano poderosa de Dios lo va a sostener. Porque yo decía, para nosotros, el avionote, 700 toneladas, para Dios no es nada.
Dice la Biblia que Él sustenta la tierra sobre nada, lo hace girar sobre su propio eje, como que le hace como un trompo así, lo hace girar sobre su propio eje y todavía le va dando vuelta así, mire. Aleluya, ese es nuestro Dios. Oh casa de Israel, confía en el Señor, porque estamos en las manos de Dios. Alguien diga amén. Verso 7. Vamos más rápido. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Las muchachas dicen: ay, pastor, como que este versículo se me hizo rema. Ah, qué padre, Dios te libró. No, es que no tengo novio. Caen a mi lado 1000 y 10,000 de este lado, ni uno me llega. No está hablando de eso. Está hablando de los peligros. Confíe en Dios y Dios lo va a guardar. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de. No te amargues contra el que te hace daño, contra el que te traiciona, ponlo en las manos de Dios. Y a mí se me ha hecho rema este versículo. Con mis ojos he visto y sigo viendo la recompensa de los impíos. Sin maldecir, sin desear nada malo, simplemente la Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. 10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Pueden leer conmigo este versículo en voz alta? ¿Cómo dice? Eso es consecuencia de vivir bajo la sombra del Señor. No tema, hermanos. No le va a llegar a usted la araña violinista, el mosquito del dengue. Dios lo va a guardar. No le va a sobrevenir mal, toda su familia está guardada. La sangre de Cristo tiene poder. Y usted va a estar ahí bajo la sombra del Omnipotente. No tema. Vivimos en un estado donde todos los días, aquí en Chiapas, hay de 4 a 5 temblores. A veces no los sentimos porque son leves. La semana pasada creo que hubo uno de 5.7, dicen que se sintió un poquito. Pero nosotros de verdad como somos, ¿verdad? Como ya sobrevivimos al de 8.4, no hay ningún problema, pero por la misericordia de Dios. Eso me preguntaba el pastor Misael. ¿Cuántos vinieron al seminario ayer? Estuvo hermoso, ¿verdad? En la tarde va a estar predicando el pastor Misael. Yo le mandé a una comunidad porque quería conocer una iglesia de habla tzotzil. Me decía: ¿y cómo estuvo acá lo del terremoto? Le digo: terrible. Pero por la misericordia de Dios, Chiapas está de pie, porque en Chiapas el Rey de Reyes se llama Jesucristo. Solamente hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Rey de Reyes y Señor del estado de Chiapas. Se llama Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Y su pueblo dice: amén, aleluya. Verso 11. ¿A qué mandará? A sus ángeles que te guarden de todos tus caminos. Les comentaba hace unos días, y esto se los comento con el fin de digerir la palabra. No ande escuchando. Mire, si usted escucha a otros predicadores, yo no se lo voy a prohibir, pero número 1, lo pueden confundir. Número 2, porque algunos andan compartiendo hasta fragmentos de que dijo el apóstol no sé qué, el perengano, que esto, que el otro, y hacen una licuadora a su mente, un revoltijo. Número 1, lo pueden confundir. Número 2, usted va a ser responsable de la palabra que está oyendo. Mejor confórmese con la sana doctrina, el que le entienda. Un predicador decía que en el Nuevo Testamento no necesitamos ángeles porque tenemos ya el Espíritu Santo. Y yo dije: no, porque el Espíritu Santo es consolador, es el que trabaja con nosotros para arrepentimiento, para santidad, para todo esto. Pero en Hebreos, Nuevo Testamento, el escritor sagrado está declarando que los ángeles son espíritus ministradores enviados en nuestra ayuda. Quiere decir que Dios envía un ángel para cada uno de nosotros y nos defiende. Verso 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Los ángeles son enviados en nuestra ayuda. Usted puede pedirle a Dios un ángel y Dios se lo va a dar. Y también dice que nosotros vamos a hollar, hollar así con doble L, es pisar.
Diga conmigo pisar. Diga conmigo, hollar es pisar. ¿A quién vamos a pisar? Al cachorro de león y al dragón, a Satanás. En Apocalipsis 5:5 Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Pero en 1 de Pedro 5:7 dice que el diablo anda como, ahí es una metáfora, como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si el diablo también está representado metafóricamente por un león, está hablando de un león maduro. ¿Cuándo debemos de acabar con ese león? Cuando está cachorrito. No tome en poco las pequeñas puertecitas, ciérrelas en el nombre del Señor. Si ya grandote usted quiere aplastar al león, le va a dar una revolcada. No, aplástelo desde que está empezando, desde que está creciendo. Aplaste al cachorro de león, aplaste el espíritu inmundo, case las pequeñas zorras y cierre toda puerta que se le pueda dar al enemigo. En la familia a veces platicamos y dicen que para que la cuña apriete tiene que ser de la misma madera. Y hay cosas que ellos me recomiendan a mí, cosas que yo les recomiendo a ellos. Y digo, amén, vamos a cerrar todo lo que parezca una puertecita abierta, un cachorrito que está creciendo, hay que aplastarlo desde que es cachorro, porque si usted lo deja crecer, tenga mucho cuidado. Si está bajo la sombra del Omnipotente, detecte el pequeño cachorrito del león y del dragón y aplástelo en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Muy bien, 14. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta mañana quiero invitarlos que estemos de pie, por favor, por un momento. No quiten el versículo, vamos a ministrar en esta palabra. Dios es bueno. Quiero concluir con esto, con esta declaración. Escuche. Hay personas que se fastidian del evangelio, que se cansan de Cristo, que se cansan de su fe. Hasta han declarado, no, ya probé en la religión, ya probé con los evangélicos y no cambia nada. No, el problema eres tú, que queremos tener una vida victoriosa sin Cristo. Pastor, ¿qué está diciendo? Pero si llego a la iglesia, sí, escuchó bien. Aunque llegues a la iglesia, pero a veces queremos tener una vida victoriosa sin Cristo, porque no estamos morando. Dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de saborear. Para algunos se ha hecho rutina. Entonces cuando tú empiezas a ver el cristianismo, tu vida espiritual como una rutina, te aburres y te cansas y automáticamente te sales de la sombra del Señor. Para abril del 2019, voy a cumplir 27 años de haber conocido a Cristo y no me canso ni me aburro del Señor. Al contrario, quiero más de Él. Quiero más del Señor. Porque si el Señor te dejara por un momento, así como tú lo has dejado, pero Él no te ha dejado a ti. Si el Señor nos dejara por un momento, probablemente Satanás ya hubiera hecho con nosotros lo que él quería. Pero hay una palabra que dice: aunque el hombre fuera infiel, Él permanece fiel. Y es la parte donde nosotros le damos gracias al Señor. Verso 15, por favor. Me invocará y yo le responderé. Esta palabra también es un salmo mesiánico, se cumplió en Cristo, pero también es para nosotros. Invocarás a Jehová en el día de tu angustia y Él te responderá. Contigo estará en la angustia, te librará y te glorificará. Verso 16. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. Así como la dieta tiene rebote,
También si tú dejas a Dios, tiene rebote. Si tú te sales de la sombra de Dios, es peligroso. Las señales, miedos, problemas, fracasos. Dejaste de leer la Biblia, dejaste de congregarte, de ofrecer tu ayuno de vez en cuando. Pero nuestro Dios es grande en misericordia. Cierre sus ojos un momento. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La vida cristiana es de perseverar. Tú no puedes decir hace 10 o 20 años me entregué a Cristo y no me congrego ni nada, pero sigo creyendo en Él. Eso no es cierto. Tienes que perseverar. Tienes que asistir a una iglesia. Tienes que identificar tu membresía en una iglesia, tu identidad en una iglesia. Quiero hacer una invitación esta mañana en algo que Dios puso en mi corazón. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todo el que quiera traer a Dios una carga, venga rápidamente, por favor. Trae esa carga al Señor. Y también si tú sientes que te has salido de la sombra y estás bajo el calor del mundo, del sol, te has cansado, le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? Pero la respuesta hoy Dios te la está dando, porque te has salido de la sombra, porque pusiste tu mirada en la tormenta y no en el Señor. Y si tú eres una persona que viene por primera o segunda vez, la iglesia cheque personas así, invítelas a pasar. Si tú eres una persona que nunca has estado bajo la sombra del Señor, pero a partir de hoy tú le quieras decir, Señor, te necesito, quiero estar bajo tu sombra, quiero estar bajo tu amparo. Este es un momento muy especial. Y también identifica cuando el cachorro que ha entrado a tu vida está pequeño. Ese cachorrito que si tú lo alimentas y crece, te va a destruir. Ese cachorrito que lo has estado acariciando y probablemente lo vas a criar para que te destruya, aplástalo.